aquí tenemos a nuestro invitado, Alan. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Qué tal? Oye, ¿por qué iris? Iris por el ojo, por el iris Toma del el ojo, iris, claro, ¿no? porque se pueden leer muchas cosas por el iris. Claro, entonces el proyecto ha surgido como buscamos nosotros poder leer lo que está sucediendo a través del análisis de data, de la escucha social y poder identificar señales que puedan ser útiles para los tomadores de decisiones tanto en el sector público o privado. Entonces, nosotros realizamos seguimiento del acontecer político, de lo que se pueda estar hablando en redes sociales, en radios, en streams. Soy una especie de chamanes brujos de la tecnología con visión política y social. O sea, lo que vendría siendo de temer. Es como un sistema de inteligencia política, social, que permite detectar señales tempranas que quizás pueden estar pasando desapercibidas porque están desperdigadas por ahí o son tapadas por las narrativas reinantes. Y detectarlas, dimensionarlas, ver qué tan graves pueden ser, qué potencial tienen, qué horizonte de tiempo, y luego traducir eso en información útil para los tomadores. Ya, y esto del octubre rojo, del posible octubre rojo. Eso es, por favor, ponnos las páginas 5 y 6, Ricardo, del documento que han preparado en Iris. Porque ellos, la 5 dice, si bien Sánchez perdió, y esta es la 6, ¿no? Gobierno convoca elecciones regionales, las elecciones regionales son el 4 de octubre del 2026 y estos son los mapas. Explícanos los mapas y qué es lo que quieres decirnos con ese octubre rojo. Bueno, esos son los mapas de los resultados finales a nivel regional, provincial y distrital. Entonces lo que encontramos es que si bien Keiko Fujimori ganó la elección, votos, a nivel territorial, Roberto Sánchez ganó en 2 de cada 3 regiones y en 4 de cada 5 provincias y distritos. Repítenos eso otra vez, por favor, porque los hay lentos como yo. Sí. Vuelve a repetir, por favor. Keiko Fujimori ganó en... No, Keiko perdón, no. Roberto Sánchez ganó en 2 de cada 3 regiones y en 4 de cada 5 provincias y distritos. Entonces, eso es un montón, o sea, se ve como, claro, sí, porque el primer mapa te muestra el departamento, entonces ahí ya no te permite ver al detalle, pero luego te vas a la provincia y ya ves que el verde es muy grande y te vas al distrito y ya ahí eso es un manchón. Ahora, el por qué... para que quede claro para los que no dice Anuska que hay gente lenta, por supuesto que ganó en votos porque pues algunos de esos distritos, de esos departamentos donde ella ganó y particularmente Lima, pues le dieron un bolsón grande. Claro, pero si uno divide, digamos, los distritos en quintiles iguales por densidad poblacional, en el más denso, Keiko ganó por bastante, le sacó 12% de ventaja en votos válidos. Claro, los distritos del quintil más denso, ¿no? Mayormente en Lima y quizá algunas ciudades del norte. De la costa. Sí. Piura. Entonces, eso le dio una cantidad de votos importante que sumado al voto del extranjero le permitió ganar, ¿no? Pero territorialmente, en el grueso de circunscripciones a nivel distrital y provincial, pues, o sea, Sánchez ganó en 1,480 distritos y Keiko en 412. Sí. O sea, eso es, en términos numéricos, es pelea de toche con guayaba madura. O sea, no hay manera de comparar los resultados de uno con otra. No, y uno podría decir, bueno, pero como se dice en Estados Unidos, ¿no? El land don't vote, ¿no? El territorio no vota. Claro. Pero el territorio vota en octubre. Van a haber elecciones de autoridades locales. Entonces, si este escenario se replicase en octubre, tendríamos que 4 de cada 5 alcaldes provinciales, 4 de cada 5 alcaldes distritales y 2 de cada 3 gobernadores regionales podrían ser antagónicos al gobierno. Siempre y cuando no tengamos en cuenta un elemento que es muy importante, que es la mermelada del Estado. O sea, finalmente el Estado nacional, el gobierno nacional tiene como empezar a soltar plata para que
eso se refleje en las elecciones. Bueno, ese es un elemento claro, a populismo. considerar. Populismo. Pero hoy los números lo que dicen no solo es hacia octubre, sino hacia julio. El día que la señora se posesione, tiene todo eso en contra. Territorialmente es bastante complicado, ¿no? Y esto se agrava porque se nos viene con una muy alta probabilidad un fenómeno del Niño que va a ser fuerte o El muy siguiente, fuerte. pongamos. No, el otro, ¿no? Gente que no se va a alinear. Ahí está. Ajá. Ahí está. Sí. Ante la elevada probabilidad de un fenómeno del Niño fuerte, con 40% de los distritos ya declarados en emergencia, que eso lo contamos esta semana, 796 distritos. ¿Han hecho ustedes el cruce de los distritos en emergencia con los resultados electorales? No. Hay muchos que coinciden, ¿no? O sea, hay un poco de distritos en el norte donde Keiko ganó, pero en muchas zonas, o sea, hay... Claro, Piura, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. Pero, digamos, hay riesgo de inundaciones en 22 regiones. En casi todas. Hay riesgo de deslizamiento en 16 regiones. Entonces, el grueso va a estar dentro de esto. Claro, entonces esta gente que no votó por la presidenta le va a exigir a la presidenta resultados. Claro, y vas a tener autoridades que quizás no van a estar alineadas con Palacio, incluso pueden ser hostiles a Palacio por motivaciones políticas, y eso va a hacer que la contención sea bastante descoordinada, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos visto, no sé si has visto el inicio, Alan, que ya los alcaldes de Puno y demás ya se han reunido, o sea, está llamando a los lugares allá donde no pudo ni tan siquiera ir de manera presencial a hacer campaña, ¿no? Entonces, por un lado, populismo, ¿no? O sea, que es soltar dinero para... Y ofrecer comisiones investigadoras. Ya el presidente Balcázar solicitó un crédito suplementario de 9.600 millones. Ya, pero se ha gastado casi la mitad, ¿no? Sí. Y creo que solo 3% de esos 9.600 millones están pensados para la contención del Niño. Sí. Y claro, de ahí también cómo se gasta esa plata, porque no es solo cuestión de darle la plata a las autoridades locales que están de salida y que quizás ese es están otro problema. con una agenda electoral más en mente que la contención de un fenómeno que finalmente va a ser problema del que llega. Y eso puede generar que, llegado el momento de la crisis, pues los almacenes estén desprovistos, los ríos no hayan sido descolmatados, la maquinaria no esté en lugar. Sí. Entonces, el gobierno entrante debe tener claro que hay un riesgo bastante grande que podría, si todo sale mal, terminar erosionando su popularidad para finales de verano que viene. Claro, no solo por el mismo efecto del Niño, sino por el territorio en donde no ha ganado, que ahora es lo que tú dices, si vota en el territorio, Fuerza Popular no presenta candidatos a todos los gobiernos regionales. De hecho, cambiaron la ley para poder y no perder la inscripción, mantener la inscripción. Pero también otros muchos partidos, por ejemplo, Juntos por el Perú tampoco ha presentado el Buen Gobierno. Por ejemplo, pierde su inscripción porque no llegó ni el mínimo del 30% para gobiernos regionales. Con lo cual ahí... en lo que es distrital y municipal no se elige más a la persona que al partido, teniendo en cuenta que muchos partidos o algunos partidos que han tenido una alta votación en las nacionales van a perder su inscripción. Además, ¿no? Sí. Pero se vota más por la persona, ¿no? Se vota más por la persona, pero probablemente son personas que tuvieron que tomar postura en la segunda vuelta por alguno de los dos candidatos y ya los sintonizan en una determinada frecuencia, ¿no? Bueno, entonces, pues, perdón, termino. ¿Hace cuánto que no se juntaba, que no estaba tan cercana la primera y la segunda vuelta? La última me parece que es en el 2006, ¿no? O sea, que los relojes que giran cada uno a su propia velocidad coincidan a estar alineados pues, 20 años. Cada 20 años. Imagínate. Y estos 20 años con un fenómeno del Niño. No, claro, aquí me está diciendo Nelson Peña Herrera de Sullana, Piura, que en Piura, en el departamento, los 65 distritos completitos se han incluido en el estado de emergencia. Ella ganó en Piura, en la costa, departamento, pero no ganó en Piura Sierra, ¿no? O sea, tiene ahí eso dividido. Y la exigencia, incluso con un gobierno popular, amigo, cuando se rompan las carreteras, cuando se caigan los puentes, cuando suba el precio no haya de la comida, agua, cuando no lleguen helicópteros, cuando todo eso va a ser muy complicado. Ya viene una entrevista sobre lo que se le viene al agro, al campo,
en el fenómeno del Niño. Sí, ya han dicho que creo que hay 1.3 millones de hectáreas agrícolas que podrían estar comprometidas, 5.900 kilómetros de carreteras, la pesca, o sea, todo es una tormenta integral. Claro, una tormenta perfecta, ¿no? Sí. O sea, mar, tierra, aire y todo lo que nos, todo lo que nos rodea. Entonces, para volver al tema político. Pongamos los mapas, por favor, porque son brutales. Sí, veamos, lo que dice sobre, porque, a ver, si somos objetivos, esta es la peor Keiko. O sea, la Keiko de las últimas 3 elecciones había matizado, había dicho que pediría perdón, había dicho todo eso, y esta Keiko dijo, perdón naranjas, mi papá, yo voy a reivindicar a mi padre y voy a hacer lo que hizo mi padre y no me voy a mover 1 milímetro y toda esa cosa, ¿cierto? Y esta fue la que ganó. Y entonces la gente que no ve los datos dice, ella ganó porque es que todo el país está con ella. Y entonces aquí Iris nos dice, no, la siguiente, donde dice Keiko bajó. Más abajo, más abajo. Ahí está, en ninguno el 2021, creció. Eso es. En proporción, Keiko cayó. ¿Cómo es esto? O sea, se ha estado haciendo mucho análisis de comparar la elección pasada con esta elección. Pero para poder comparar bien hay que normalizar los datos, hacerlos homogéneos, porque el padrón creció. Entonces, uno puede decir, sí, yo saqué más votos, 100.000 votos más acá que la vez pasada, pero no había en juego 900.000, crecido, ¿no? Por ejemplo, Roberto Sánchez sacó 340.000 votos más que Pedro Castillo numéricamente, pero se redujo. Ese lo vamos a ver ahora. Pero háblanos primero de Keiko porque el que sigue es Roberto Sánchez. Entonces, si uno lo toma como qué porcentaje votó por ti de todos los que estaban habilitados para votar, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que la vez pasada 34.77 en el 2021. Sí, del padrón votó por Keiko y esta vez fue 33.75, o sea, un punto porcentual debajo. Si tradujésemos eso a votos, sería más o menos unos 275.000 votos. Que es un montón. Menos que hubiese sacado si fuesen bloques normalizados, homogéneos, ¿no? Ahora, pero, o sea, si tienes que los dos caen, ella cae aquí, pero el otro cae hasta acá, pues termina ganando, pese a que cayó. Claro, a pesar de que cayó. Veamos entonces cómo cayó Sánchez. Sánchez cayó 1.37, que son como más o menos 375.000 votos. Cayó más, porcentualmente. Cayó 100.000. Claro, pero Keiko Fujimori es curioso, bueno, porque claro, ¿qué es Roberto Sánchez sin el sombrero de Pedro Castillo? Esa es otra pregunta, ¿no? Pero es curioso que la Keiko que gana las elecciones, finalmente, gana las elecciones con un porcentaje menor del número de votantes que en las anteriores elecciones. Ese es el punto, ¿no? Sí, ese es. O sea, en el fondo no es la Keiko más fuerte. No, sino que ambos se debilitaron. Lo que creció fue lo que nosotros llamamos ninguno, que es la cantidad de gente que no votó por ninguno de los dos candidatos, que sea porque fueron y viciaron el voto, porque lo dejaron en blanco, porque directamente no fueron a votar. Y eso creció. Claro, pero no es que el fujimorismo haya crecido, sino lo que Iris demuestra. Claro, lo que Iris demuestra es que lo que crece es el ausentismo y que la Keiko que ha conseguido la elección, porcentualmente al padrón, al número de personas habilitadas para votar, ha bajado. Si se quiere poner de alguna manera, ella se derrumbó menos. Sí, bueno, pero se derrumbó. Sí, claro. Frente a las elecciones del 2021 ya ha conseguido a la cuarta unas elecciones quizá con el menor porcentaje de votos del padrón. Claro. Esa es la cuestión, ¿no? Qué llamativo, ¿no? Claro. El otro punto es, se redujo el antifujimorismo porque si tuviéramos que hacer un resumen de lo que decían los medios la última semana de las elecciones era, ay, pero no, el antifujimorismo se ha reducido. Bueno, mentira, pues. Eso ya está. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la evidencia de que el antifujimorismo se haya reducido? Explícanos esto. Bueno, si uno toma la métrica de Ipsos de su última encuesta de cada uno de los dos procesos electorales y
coge lo que ellos toman para el anti, que es el definitivamente no votaría por o probablemente no votaría por, pues en la última encuesta de este proceso electoral eso sumó 49%. Y en la última encuesta del 2021 sumó 50%. O sea, si uno le mete el margen de error, está ya tablas. el mismo tamaño. El ¿no? más menos 2. Claro, o sea, ese cuentico de que el antifujimorismo se acabó no es verdad. No es verdad. Si y le luego ponemos ustedes el más menos hacen... 3.9, que era el margen de error de la segunda. Claro. Vamos al que dice cada vez más peruanos en el exterior, porque claro, el negocio es redondo, haces invivible el país, la gente tiene que migrar y luego ganas con una votación interesante en el exterior. A ver, ¿qué es esto? Explícanos. Bueno, los peruanos en el exterior, no todos están registrados para votar, ¿no? El padrón de peruanos en el exterior tiene actualmente, para este proceso que acaba de concluir, 1.2 millones de personas. Fue lo que más creció junto con Madre de Dios. El padrón nacional creció 8% con respecto a la elección anterior, pero el padrón de peruanos en el extranjero creció 21%. Claro. ¿No? Entonces, haces invivible el país, la gente tiene que irse para afuera y desde fuera vota por ti. Y bueno, lo llamativo es que, o sea, hay 3,5 millones de peruanos en el extranjero. Que no votan todos. ¿Y cuántos podrían? Más o menos hay 500,000 que estarían debajo de la edad de votar, pero hay unos 3 millones potenciales. Entonces, esto va a seguir aumentando en la medida que la gente que se acaba de ir, porque había una migración regularice. en 2022, 2023, regularice el padrón. No, y cumpla 18 años, digamos, o amplíen las mesas de votación, porque si te acabas de ir, dices, no, y vivo en una ciudad lejana. Mucha gente que cuando recién se va no cambia el DNI porque no sabe si se va a quedar, está probando. Luego cuando ya se asienta dice, bueno, ya. O tiene que trasladarse. Pero ha dicho Alan algo también bien interesante, que ha dicho que lo que más ha crecido ha sido el padrón del voto en el extranjero y Madre de Dios, que es donde se conjugan todas las economías ilegales del Perú. Claro, porque atrae mucha fuerza laboral. Entonces, claro, pero para economías ilegales. Claro que sí. Sí. Bueno, pues recomendamos mucho. ¿Nos permites compartir con nuestros suscriptores el claro. PDF? Porque está muy bueno, esta información lo vamos a mandar a nuestros chats de suscriptores. Tenemos 2 invitados más, así que... pero caímos rendidos, como siempre. Bowler se pronuncia tu apellido. Alan Bowler, muchas gracias. No, gracias a vosotros. Estos chicos genios de estos equipos son muy buenos. Pero yo lo siento parte de la nación, ya, es el principio. Nación epicéntrica. Gracias, Alan. Muchísimas gracias, Alan.